La puerta se cerró en mi cara con un sonido seco que aún resuena en mis oídos. 71 años cargando a esta familia sobre mis hombros, y ahí estaba yo, parada en el pasillo del edificio de abogados como una extraña. Como si fuera invisible. Como si no existiera. Mis propios hijos acababan de cerrarme la puerta en la cara durante la lectura del testamento de su padre. Mi esposo. Mi Hilario. El hombre al que cuidé durante 45 años de matrimonio, al que le preparé cada comida, cada medicina, cada momento de felicidad que tuvo en esta vida. Y ahora sus hijos, nuestros hijos, me trataban como si yo fuera una amenaza. Escuché sus voces del otro lado de la puerta. Silvana, mi hija, hablaba con esa voz fría que había desarrollado en los últimos meses. Raúl, mi hijo menor, asentía a todo lo que ella decía como siempre lo había hecho. Siempre fue su sombra, su eco. Nunca tuvo personalidad propia. Pero lo que escuché después me partió el alma en pedazos tan pequeños que pensé que nunca podría recomponerme. Ya era hora de que mamá entendiera su lugar, dijo Silvana con una frialdad que me heló la sangre. Papá nos dejó todo a nosotros porque sabía que ella solo iba a malgastar el dinero en tonterías. Siempre fue egoísta. Siempre pensó solo en ella. Egoísta. Esa palabra me atravesó como una daga. Yo, que había dejado de trabajar para cuidar a sus hijos cuando eran pequeños. Yo, que había renunciado a mis sueños para que ellos pudieran estudiar. Yo, que había vendido mis poquitas joyas para pagar sus colegios privados. Yo, que me había quedado despierta noches enteras cuando tenían fiebre, cuando tenían pesadillas, cuando necesitaban que alguien les dijera que todo estaría bien. Apoyé mi espalda contra la pared fría del pasillo. Mis piernas temblaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había algo profundamente equivocado en todo esto. Hilario nunca me habría hecho esto. Nunca. Él sabía lo que yo había sacrificado por esta familia. Él sabía cuánto había dado de mí misma para que todos estuvieran bien. La voz del abogado Tadeo Aguilar resonó dentro de la oficina. Su tono era serio, profesional. Escuché papeles moviéndose, sillas arrastrándose. Mis hijos estaban ahí dentro, dividiendo la vida de su padre como si fuera un pastel. Como si yo no hubiera existido. Como si mis 45 años a su lado no valieran nada. ¿Dónde está su mamá?, preguntó el abogado. Su voz atravesó la puerta y llegó hasta mí como un rayo de esperanza. No la necesitamos aquí, respondió Raúl con una seguridad que me dolió más que cualquier golpe físico. Papá ya nos explicó todo antes de morir. Nosotros nos hacemos cargo de todo ahora. Mentira. Hilario había estado inconsciente los últimos días. Apenas podía pronunciar mi nombre. ¿Cuándo les habría explicado algo? ¿Cuándo habría tomado la decisión de excluirme? Nada de esto tenía sentido. Nada de esto era real. Cerré los ojos y traté de respirar. El pasillo olía a desinfectante y a papeles viejos. Ese olor que siempre tienen los edificios de oficinas, frío y sin vida. Mis manos temblaban cuando las junté sobre mi pecho. Podía sentir el relicario de mi madre colgando de mi cuello. El único recuerdo que me quedaba de ella. El único objeto que había logrado conservar después de tantos años de dar todo por otros. Ella siempre fue un problema, continuó Silvana. Siempre quejándose, siempre pidiendo atención. Papá nos dijo que era mejor así. Que era mejor que ella no se preocupara por estas cosas. Sus palabras eran como puñaladas. Cada una más profunda que la anterior. Yo, que había limpiado sus vómitos cuando eran bebés. Yo, que había esperado despierta hasta altas horas cuando llegaban de sus fiestas adolescentes. Yo, que había aplaudido en cada graduación, en cada logro, en cada momento importante de sus vidas. El abogado volvió a hablar. Su voz sonaba extraña, como si estuviera confundido. Necesito que me muestren los documentos que mencionan. Porque aquí, en el testamento que tengo en mis manos, solo aparece el nombre de la señora Inés Pérez como beneficiaria universal. Silencio. Un silencio tan pesado que pude sentirlo desde el pasillo. Mis hijos habían dejado de hablar. El mundo había dejado de girar. Mi corazón había dejado de latir. Eso es imposible, susurró Silvana. Su voz ya no sonaba tan segura. Papá nos dijo que... Lo siento, interrumpió el abogado Tadeo.
Pero ustedes están equivocados. Completamente equivocados. Escuché una silla moverse bruscamente. Papeles cayendo al suelo. Silvana gritando que eso no podía ser verdad. Raúl pidiendo una explicación. Pero yo ya no podía moverme. Mis piernas se habían convertido en gelatina. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Hilario me había dejado todo? ¿Había ignorado a nuestros hijos? ¿O había algo más? Algo que yo no entendía. Algo que mis hijos habían malinterpretado. Algo que había convertido este momento en una pesadilla. La puerta se abrió de golpe. Silvana salió como una tromba, con los ojos rojos de furia. Me miró como si fuera su peor enemiga. Como si yo fuera la culpable de todo. Esto no se va a quedar así, me dijo con los dientes apretados. No vas a ganar. No después de todo lo que has hecho. Y ahí estaba yo, parada en ese pasillo frío, sin entender nada, pero sintiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. Que nada volvería a ser igual. Que la familia que había construido con tanto amor se había convertido en mi peor pesadilla. Hace apenas 6 meses, cuando Hilario aún estaba vivo, cuando aún podía abrazarme por las mañanas y decirme que era la mujer más hermosa del mundo, yo creía que tenía una familia perfecta. Creía que mis hijos me amaban. Creía que todos los sacrificios que había hecho durante tantos años habían valido la pena. Qué ciega estuve. Qué ingenua. Qué tonta. Recuerdo esa tarde de domingo cuando Silvana llegó a casa con su esposo y sus hijos. Yo había pasado toda la mañana cocinando su comida favorita, ese pollo en mole que le encantaba desde pequeña. Hilario estaba sentado en su sillón, ya débil por la enfermedad, pero sonriendo al ver a sus nietos correr por la casa. Yo me sentía completa, feliz. Pensaba que esos eran los momentos más importantes de la vida. Mamá, necesitamos hablar, me dijo Silvana mientras yo terminaba de poner la mesa. Su voz sonaba seria, pero yo pensé que era algo del trabajo. Siempre tenía problemas en su oficina. Siempre necesitaba que la escuchara, que la aconsejara. Yo estaba acostumbrada a ser su refugio. Claro, mi amor. Después de comer hablamos, le respondí mientras servía la sopa. Pero ella insistió. Dijo que era urgente, que tenía que ser en ese momento. Me senté a su lado en el sofá. Hilario dormitaba en su sillón. Los niños jugaban en el jardín. Todo parecía normal. Todo parecía perfecto. Pero las palabras que salieron de la boca de mi hija me partieron el corazón por primera vez. Mamá, papá ya no puede seguir manejando las finanzas de la casa. Está muy enfermo. Raúl y yo hemos estado hablando y creemos que es mejor que nosotros nos hagamos cargo de todo. Al principio no entendí. ¿Hacerse cargo de qué? Hilario y yo siempre habíamos manejado nuestros asuntos. Teníamos nuestras cuentas bancarias, nuestros ahorros, nuestros planes. ¿Por qué necesitaban hacerse cargo de algo? No entiendo, Silvana. Tu papá todavía puede tomar decisiones. Todavía estamos bien. Mamá, no seas ingenua. Papá ya no razona como antes. ¿Y tú? Tú nunca has sido buena para los números. Siempre has sido muy inocente con el dinero. Muy confiada. Inocente. Confiada. Esas palabras me sonaron extrañas viniendo de mi propia hija. Yo, que había administrado esta casa durante décadas. Yo, que había logrado que el dinero alcanzara cuando era poco. Yo, que había ahorrado centavo por centavo para que ellos pudieran estudiar. Mira, mamá, continuó Silvana. Raúl y yo ya hemos hablado con un abogado. Podemos ayudarte con todo. Podemos hacer que papá firme unos documentos para que todo sea más fácil cuando él ya no esté. Cuando él ya no esté. Esas palabras me helaron la sangre. Hilario estaba enfermo, sí, pero aún estaba conmigo. Aún me despertaba cada mañana diciéndome que me amaba. ¿Por qué mis hijos ya estaban hablando como si él hubiera muerto? No creo que sea necesario, les dije. Cuando llegue el momento, ya veremos qué hacer. Pero Silvana insistió. Dijo que era mejor prevenir. Que era mejor tener todo organizado. Que era mejor para todos. Especialmente para mí. Porque yo no sabría qué hacer sola. Porque yo no entendía de papeles legales. Porque yo necesitaba que alguien me cuidara. Esa noche,
Cuando Hilario ya había vuelto a dormirse temprano como siempre, me quedé despierta pensando en la conversación con Silvana. Había algo en su tono que me molestaba. Algo en la manera como me había hablado. Como si yo fuera una niña. Como si no fuera capaz de cuidar de mí misma. Los días siguientes, Raúl empezó a visitarnos más seguido. Llegaba con documentos, con papeles que necesitaba que Hilario firmara. Decía que eran para el seguro médico, para los tratamientos, para facilitar las cosas. Yo confiaba en él. Confiaba en mis hijos. Nunca se me ocurrió preguntarle a Hilario qué estaba firmando. Una tarde, mientras yo preparaba té para los tres, escuché a Raúl hablando con su hermana por teléfono. Hablaba en voz baja, como si no quisiera que yo lo oyera. Pero las paredes de esta casa son delgadas. Siempre han sido delgadas. Ya está todo listo, le decía. Papá firmó sin preguntar nada. Mamá ni siquiera se dio cuenta. Cuando él se muera, todo va a ser más fácil. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué había firmado Hilario? ¿Qué era lo que iba a ser más fácil? Dejé la tetera en la estufa y me acerqué a la puerta para escuchar mejor. Sí, ya hablé con el abogado, continuó Raúl. Dice que mamá nunca va a poder reclamar nada. Que todo va a quedar en nuestras manos. Que ella va a tener que aceptar lo que nosotros decidamos. Nunca va a poder reclamar nada. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. ¿Reclamar qué? ¿Qué era lo que mis hijos estaban planeando? ¿Qué era lo que yo no sabía? Volví a la cocina temblando. Serví el té en las tazas que Hilario me había regalado en nuestro primer aniversario. Esas tazas blancas con florecitas azules que siempre me hacían sonreír. Pero esa tarde no pude sonreír. Esa tarde entendí que algo terrible estaba pasando. Cuando Raúl colgó el teléfono, volvió a la sala como si nada hubiera pasado. Se sentó junto a su padre y empezó a hablarle sobre el fútbol, sobre el clima, sobre cosas sin importancia. Pero yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Ya no podía actuar como si no hubiera escuchado esa conversación. Raúl, le dije mientras le pasaba su taza. ¿Qué es lo que papá firmó ayer? Él me miró con esa sonrisa falsa que había aprendido a usar. Solo papeles del seguro, mamá. No te preocupes por eso. Puedo verlos. No es necesario, mamá. Son cosas muy complicadas. Tú no entenderías. Ahí estaba otra vez. Esa manera de hablarme como si yo fuera tonta. Como si fuera incapaz. Como si no hubiera trabajado durante años antes de casarme. Como si no hubiera criado a 2 hijos prácticamente sola mientras Hilario trabajaba de sol a sol. Esa noche, cuando Raúl se fue, traté de hablar con Hilario. Pero él estaba muy cansado. Muy confundido. La medicina lo tenía adormecido la mayor parte del tiempo. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Hilario, le susurré. ¿Qué firmaste hoy? No sé, mi amor, me respondió con voz débil. Los niños dijeron que era importante. Que era para ayudarte después. Para ayudarme después. Esas palabras me dieron escalofríos. Porque yo estaba empezando a entender que la ayuda de mis hijos no era realmente ayuda. Era algo completamente diferente. Algo que me iba a lastimar profundamente. 2 semanas después de esa conversación telefónica que cambió mi mundo, encontré el primer indicio de lo que realmente estaba pasando. Fue un martes por la mañana, cuando fui a revisar el correo como hacía todos los días. Hilario ya no podía caminar hasta el buzón, y esa pequeña tarea se había convertido en parte de mi rutina diaria. Entre las facturas de luz y las promociones de supermercado, había un sobre que me llamó la atención. Era del banco. Del banco donde Hilario y yo teníamos nuestra cuenta de ahorros desde hacía más de 20 años. Esa cuenta donde habíamos guardado cada peso que pudimos durante décadas. Donde estaba el dinero para mi vejez. Para nuestros gastos médicos. Para nuestra tranquilidad. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era un estado de cuenta que mostraba una transferencia. Una transferencia grande. Muy grande. Casi todo nuestro dinero había sido transferido a una cuenta que no reconocía. Una cuenta a nombre de Silvana Pérez. Mi hija había vaciado nuestra cuenta de ahorros. Me senté en la cocina, con ese papel en mis manos, sin poder creer lo que estaba viendo.
45 años de trabajo. 45 años de sacrificios. 45 años de guardar cada centavo que podíamos. Todo había desaparecido con una simple transferencia. Hilario, lo llamé. Pero él estaba dormido en su sillón, como siempre. La medicina lo mantenía en un estado de somnolencia constante. No podía explicarme qué había pasado. No podía decirme por qué había autorizado esa transferencia. ¿O acaso él no la había autorizado? Busqué en los papeles que Raúl había traído esas semanas. Los papeles que supuestamente eran para el seguro médico. Los papeles que Hilario había firmado sin leer. Los papeles que yo no había revisado porque confiaba en mis hijos. Ahí estaba. Entre formularios médicos reales, había un documento de autorización bancaria. Un documento que le daba a Silvana acceso completo a nuestras cuentas. Un documento que Hilario había firmado creyendo que era para facilitarme las cosas cuando él ya no estuviera. Mis hijos habían usado la enfermedad de su padre para robarme. Guardé todos los documentos en una caja de zapatos que escondí en el fondo de mi armario. No sabía qué hacer con esa información. No sabía cómo enfrentar a mis hijos. No sabía cómo decirles que había descubierto su traición. Esa misma tarde, Silvana llegó a visitarnos. Llegó con flores y con esa sonrisa que ahora me parecía falsa. Completamente falsa. «Hola, mamá», me dijo como si nada hubiera pasado. «¿Cómo está papá hoy?» «Igual», le respondí. «Muy cansado». Ella se sentó en el sofá y empezó a contarme sobre su trabajo, sobre sus hijos, sobre sus planes para el fin de semana. Hablaba como siempre había hablado. Como si fuera la hija cariñosa que había sido toda la vida. Como si no hubiera vaciado mi cuenta bancaria esa misma mañana. «Mamá», me dijo después de un rato. «Necesito que sepas que Raúl y yo hemos estado pensando en tu futuro. Cuando papá ya no esté, vas a necesitar ayuda. Vas a necesitar que alguien se haga cargo de tus gastos, de tus cuentas, de todo». Me quedé callada, esperando, queriendo escuchar hasta dónde era capaz de llegar con su mentira. «Hemos encontrado un lugar muy bonito para ti, una residencia para personas mayores. Muy cómoda, muy segura. Ahí no vas a tener que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos de todos los gastos». Una residencia. Querían meterme en una residencia. Querían sacarme de mi casa. De la casa donde había vivido durante décadas. Donde había criado a mis hijos. Donde había cuidado a mi esposo enfermo. «No creo que sea necesario», les dije. «Yo puedo cuidarme sola». «Mamá, no seas terca. Tú ya no tienes la edad para vivir sola. Ya no tienes la capacidad para manejar una casa. Y además, no vas a tener dinero suficiente para mantener esta casa cuando papá se muera. No vas a tener dinero suficiente». Claro que no iba a tener dinero suficiente. Porque ella se había robado todo mi dinero. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté. «Mamá, la pensión de papá se va a terminar cuando él muera. Esta casa necesita reparaciones. Los gastos médicos han sido muy altos. No va a quedar mucho dinero para ti». Mentiras. Todo eran mentiras. Hilario tenía un seguro de vida. Teníamos ahorros. Teníamos esta casa que estaba completamente pagada. Teníamos suficiente dinero para que yo pudiera vivir tranquila el resto de mi vida. O mejor dicho, habíamos tenido suficiente dinero. «Silvana», le dije, «necesito que me expliques algo. Hoy llegó un estado de cuenta del banco. Dice que se transfirió dinero de nuestra cuenta a una cuenta tuya». Su cara cambió. La sonrisa se desvaneció. Sus ojos se endurecieron. «Mamá, eso fue para proteger el dinero. Para asegurarme de que no se pierda. Para que cuando papá muera, todo esté organizado. Pero es mi dinero también. Es nuestro dinero. Mamá, no seas ingenua. Cuando papá muera, ese dinero va a ser para pagar todos sus gastos. Para pagar el funeral. Para pagar las deudas. No va a quedar nada para ti de todas formas». Más mentiras. Hilario no tenía deudas. Sus gastos médicos estaban cubiertos por el seguro. El funeral ya estaba pagado desde hacía años. «Quiero que me devuelvas mi dinero», le dije. «Mamá, no es tu dinero.
Es dinero de la familia. Y la familia somos todos. Raúl y yo también tenemos derecho a ese dinero. Ese dinero es mío y de tu padre. Ustedes no tienen derecho a nada. Silvana se levantó del sofá. Su cara estaba roja de furia. Mamá, no seas egoísta. No seas tan tacaña. Toda la vida has sido igual. Siempre pensando solo en ti. Siempre guardando dinero como si fueras a vivir para siempre. Egoísta. Tacaña. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Yo, que había trabajado durante años para ahorrar ese dinero. Yo, que me había privado de 1000 cosas para que ellos pudieran tener todo lo que necesitaban. Vete de mi casa, le dije. Con mucho gusto, me respondió. Pero no creas que esto se va a quedar así. Papá ya firmó todos los papeles. Cuando él muera, todo va a ser nuestro. Y tú vas a tener que aceptarlo. Se fue dando un portazo. Hilario se despertó con el ruido y me preguntó qué había pasado. Pero yo no pude decirle nada. No pude explicarle que nuestra hija nos había robado. No pude romperle el corazón cuando él ya estaba tan débil. Esa noche, mientras él dormía, yo me quedé despierta en la cocina, tomando té y pensando en lo que había pasado. En lo que estaba pasando. En lo que iba a pasar. Mis hijos habían planeado todo. Habían usado la enfermedad de su padre para robarme. Para dejarme sin nada. Para obligarme a depender de ellos completamente. Pero había algo que no entendía. Algo que no cuadraba. Si ellos tenían todo el dinero, si ellos habían conseguido que Hilario firmara documentos dándoles control de todo, ¿por qué el abogado había dicho que solo mi nombre estaba en el testamento? ¿Qué era lo que mis hijos no sabían? Hilario murió 3 semanas después de esa última pelea con Silvana. Se fue en silencio, una madrugada de lluvia, mientras yo sostenía su mano y le susurraba que lo amaba. Sus últimas palabras fueron para mí. Me dijo que había sido la mujer más importante de su vida. Me dijo que me cuidara. Me dijo que él siempre me había protegido, incluso cuando yo no me diera cuenta. No entendí lo que quiso decir con esas últimas palabras hasta mucho después. El funeral fue una tortura. Silvana y Raúl llegaron vestidos de negro, llorando como si fueran los hijos más dolidos del mundo. Se pararon junto al ataúd recibiendo pésames, abrazando a los familiares, hablando de lo buen padre que había sido Hilario. Yo estaba ahí, pero me sentía invisible. Como si no fuera la viuda. Como si no fuera la mujer que había amado a ese hombre durante 45 años. Después del sepelio, cuando ya todos habían ido, mis hijos se acercaron a mí con esa cara de falsa preocupación que habían perfeccionado. Mamá, me dijo Raúl. Ahora que papá ya no está, necesitamos hablar sobre tu futuro. Sí, agregó Silvana. Ya no puedes seguir viviendo sola en esta casa. Es muy grande para ti. Muy peligrosa. Yo los miré sin decir nada. Estaba agotada. Triste. Confundida. Pero sobre todo, estaba furiosa. Furiosa porque en lugar de consolarme en mi dolor, lo único que les importaba era sacarme de mi casa. Esta es mi casa, les dije. Aquí me voy a quedar. Mamá, no seas terca, me respondió Silvana. No tienes dinero para mantener esta casa. No tienes ingresos. No tienes de qué vivir. Tengo la pensión de viudez de tu padre. Tengo el seguro de vida. Tengo mis ahorros. ¿Cuáles ahorros?, me preguntó Raúl con una sonrisa que me helió la sangre. Mamá, todos los ahorros se gastaron en los tratamientos de papá. No queda nada. Mentirosos. Sabía que estaban mintiendo. Los tratamientos de Hilario habían estado cubiertos por el seguro médico. Ellos habían robado mis ahorros y ahora actuaban como si nunca hubieran existido. Y el seguro de vida se va a usar para pagar las deudas que dejó papá, continuó Silvana. ¿Qué deudas?, pregunté. Deudas que tú no conoces, mamá. Deudas que papá tenía desde hace años. Más mentiras. Hilario nunca había tenido deudas. Siempre había sido muy cuidadoso con el dinero. Siempre había pagado todo al contado. Los dos se fueron esa tarde después de insistir una vez más en que yo tenía que irme de la casa. Después de decirme que ya habían hablado con el director de la residencia para personas mayores. Después de asegurarme que era lo mejor para mí. Cuando se fueron,
Me quedé sola en esta casa que de repente se sentía enorme y vacía. Caminé por los pasillos donde había criado a mis hijos. Toqué las paredes donde aún colgaban las fotos de nuestros cumpleaños, de nuestras navidades, de todos esos momentos felices que ahora me parecían parte de otra vida. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había llegado al punto de que mis propios hijos me vieran como un obstáculo? ¿Cómo había llegado al punto de que me trataran como si fuera una carga? Esa noche, mientras preparaba mi té de manzanilla en la cocina, recordé las últimas palabras de Hilario. Siempre te protegí, incluso cuando no te dieras cuenta. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Cómo me había protegido? ¿De qué me había protegido? Subí al dormitorio que habíamos compartido durante tantos años. Todo seguía igual. Su ropa en el armario. Sus anteojos en la mesa de noche. El libro que estaba leyendo antes de enfermarse. Como si él fuera a regresar en cualquier momento. Abrí el cajón de su mesa de noche buscando algo. No sabía qué. Quizás una carta. Quizás una explicación. Quizás una pista que me ayudara a entender qué estaba pasando. Ahí estaba. En el fondo del cajón, debajo de sus medicinas y de unos papeles viejos, había un sobre con mi nombre escrito con la letra de Hilario. Un sobre que él había escondido ahí para que yo lo encontrara después de su muerte. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta y una tarjeta de presentación de un abogado. Del abogado Tadeo Aguilar. Mi querida Inés, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que durante estos últimos meses me di cuenta de lo que Silvana y Raúl estaban planeando. Escuché sus conversaciones. Vi los documentos que me dieron a firmar. Sé que creen que van a heredar todo cuando yo muera. Mi corazón se aceleró. Hilario sabía lo que estaba pasando. Sabía lo que nuestros hijos estaban haciendo. Firmé esos papeles porque no quería peleas mientras estaba enfermo. Porque no quería que me vieran como un obstáculo para sus planes. Pero también hice algo que ellos no saben. Seguí leyendo con las manos temblando. Hace 2 meses, sin que nadie lo supiera, fui al abogado Tadeo Aguilar y cambié mi testamento. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido juntos durante estos años, te lo dejo a ti. Solo a ti. La casa, las cuentas bancarias que ellos no conocen, el seguro de vida, las inversiones que hice en secreto. Todo es tuyo. No podía creer lo que estaba leyendo. Hilario había cambiado su testamento. Hilario me había protegido. Sé que nuestros hijos van a tratar de convencerte de que no tienes dinero. Van a tratar de asustarte. Van a tratar de controlarte. Pero no es verdad. Tienes más dinero del que ellos se imaginan. Tienes suficiente para vivir tranquila el resto de tu vida. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Lágrimas de tristeza por la pérdida de mi esposo. Pero también lágrimas de alivio. Hilario me había cuidado. Incluso en sus últimos días, cuando ya no podía pensar con claridad, había encontrado la manera de protegerme. Ve a ver al abogado Tadeo Aguilar. Él tiene todos los documentos. Él te va a explicar todo. Y recuerda, mi amor, no les debes nada a nuestros hijos. Ellos tomaron su decisión cuando decidieron traicionarte. Ahora tú puedes tomar la tuya. Abracé la carta contra mi pecho. Por primera vez en meses, no me sentía sola. No me sentía indefensa. Hilario había encontrado la manera de cuidarme desde la tumba. Pero también entendía algo más. Mis hijos no sabían nada de este testamento. Ellos creían que todo les pertenecía por los documentos que le habían hecho firmar a Hilario. Creían que yo no tenía nada. Creían que iban a poder controlarme para siempre. Se habían equivocado. Completamente. Al día siguiente llamé al abogado Tadeo Aguilar. Le expliqué que era la viuda de Hilario Pérez. Que había encontrado su tarjeta entre las cosas de mi esposo. Que necesitaba hablar con él urgentemente. Señora Pérez, me dijo con voz amable. Estaba esperando su llamada. Su esposo me habló mucho de usted. Me pidió que la cuidara cuando él ya no estuviera. Acordamos una cita para esa misma tarde. Cuando colgué el teléfono, me sentí diferente. Más fuerte. Más segura. Como si por primera vez en meses pudiera respirar completamente. Mis hijos habían creído que podían jugar conmigo.
Habían creído que podían robarme y manipularme sin consecuencias. Habían creído que yo era una vieja tonta que no se daría cuenta de nada. Pero se habían olvidado de algo muy importante. Se habían olvidado de que yo era la esposa de Hilario Pérez. Y Hilario Pérez siempre había sido más inteligente que ellos. El despacho del abogado Tadeo Aguilar olía a café recién hecho y a libros viejos. Era un lugar serio, con estantes llenos de códigos legales y una gran ventana que daba a la calle principal del centro. Cuando entré esa tarde, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había pasado tanto tiempo sintiéndome indefensa que casi había olvidado lo que era tener esperanza. Señora Pérez, me dijo el abogado levantándose de su escritorio. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con pelo gris y una sonrisa bondadosa. Lamento mucho la pérdida de su esposo. Era un buen hombre. Gracias, le respondí sentándome en la silla frente a su escritorio. Encontré una carta suya. Una carta donde me decía que usted tenía documentos importantes. Tadeo asintió con la cabeza y abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta gruesa con mi nombre escrito en la portada. Su esposo vino a verme hace 3 meses. Estaba muy preocupado por usted. Me contó lo que sus hijos estaban haciendo. Me mostró los documentos que le habían dado a firmar. Y me pidió que lo ayudara a protegerla. Abrió la carpeta y empezó a sacar papeles. Muchos papeles. Documentos que yo nunca había visto. Documentos que Hilario había firmado sin que yo lo supiera. Señora Pérez, su esposo cambió completamente su testamento. Todo lo que él poseía ahora es suyo. Solo suyo. Sus hijos no van a heredar nada. Pero ellos me dijeron que papá les había dejado todo. Me dijeron que yo no tenía dinero para vivir. Mentiras, me respondió Tadeo con firmeza. Su esposo tenía mucho más dinero del que usted imagina. Había estado invirtiendo en secreto durante años. Había abierto cuentas bancarias que sus hijos no conocen. Había comprado propiedades que están a su nombre. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Hilario había estado invirtiendo en secreto? ¿Había comprado propiedades? ¿Por qué nunca me había dicho nada? Su esposo quería asegurar su futuro, continuó el abogado. Quería que usted tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida, sin depender de nadie, especialmente sin depender de sus hijos. Me mostró los documentos uno por uno. Cuentas bancarias con cantidades que me marearon. Propiedades en diferentes partes de la ciudad. Inversiones en empresas que daban buenos dividendos. Un seguro de vida que era mucho más grande de lo que yo pensaba. Señora Pérez, usted es una mujer rica. Muy rica. Pero entonces, ¿por qué mis hijos creen que van a heredar todo? ¿Por qué están tan seguros? Porque su esposo les permitió creer eso. Los documentos que él firmó les daban acceso a ciertas cuentas bancarias. Cuentas que tenían algo de dinero, pero no las principales. Su esposo sabía que ellos iban a vaciar esas cuentas en cuanto él muriera. Y los dejó hacerlo. Los dejó robarme. Los dejó robar dinero que no era realmente importante. Dinero que representaba menos del 5% de su patrimonio real. Su esposo quería que sus hijos mostraran su verdadera cara. Quería que usted viera quiénes eran realmente antes de tomar decisiones sobre su herencia. Entendí todo de repente. Hilario había usado a nuestros propios hijos como prueba. Había permitido que me traicionaran para que yo viera la verdad. Para que ya no tuviera dudas sobre el tipo de personas que eran. ¿Y el testamento que van a leer? El testamento del que mis hijos me excluyeron. Ese es el testamento real. El testamento donde aparece solo su nombre. Sus hijos van a tener una sorpresa muy desagradable. El abogado me explicó todos los detalles. Me mostró cada documento. Me dio copias de todo. Me explicó cuánto dinero tenía exactamente. Me explicó cuáles eran mis derechos. Me explicó que yo no tenía que darles nada a mis hijos si no quería. Señora Pérez, su esposo me pidió que le diera un consejo. Me pidió que le dijera que no sintiera culpa por lo que va a pasar. Sus hijos tomaron sus decisiones. Ahora usted puede tomar las suyas. Salí del despacho del abogado sintiéndome como una persona completamente diferente.
Ya no era la viuda pobre e indefensa que mis hijos creían que era. Ya no era la mujer que tenía que aceptar sus decisiones. Ya no era la madre que tenía que aguantar sus maltratos porque no tenía otra opción. Era Inés Pérez. Y era dueña de mi propia vida. Durante los siguientes días, decidí investigar más. Quería saber exactamente qué habían hecho mis hijos con el dinero que se habían robado. Quería saber cómo habían gastado mis ahorros. Quería saber si realmente creían que me estaban ayudando o si sabían perfectamente que me estaban lastimando. Fui al banco donde Hilario y yo habíamos tenido nuestra cuenta de ahorros durante tantos años. Le pedí al gerente que me mostrara todos los movimientos de la cuenta durante los últimos meses. Que me explicara exactamente qué había pasado con mi dinero. Señora Pérez, me dijo el gerente después de revisar los documentos. Su hija vino aquí con una autorización firmada por su esposo. Transfirió todo el dinero a su cuenta personal. Fueron más de 200,000 pesos. 200,000 pesos. Todo el dinero que habíamos ahorrado durante décadas. Todo lo que habíamos guardado para nuestra vejez. Silvana se lo había llevado en una sola transacción. ¿Y sabe usted en qué gastó ese dinero mi hija? No puedo darle esos detalles, señora. Pero puedo decirle que la cuenta de su hija ha tenido mucha actividad desde entonces. Muchas compras grandes. Salí del banco con esa información grabada en mi memoria. Silvana había gastado mi dinero. No lo había guardado para cuidarme como me había dicho. Lo había gastado en ella misma. Esa misma tarde fui a la casa de Silvana. No para confrontarla. Solo para observar. Para ver con mis propios ojos en qué había gastado mis ahorros. Su casa se veía diferente. Había un carro nuevo en la entrada. Un carro que costaba más de lo que ella ganaba en 2 años. Las ventanas tenían cortinas nuevas. El jardín había sido rediseñado completamente. Todo se veía caro. Todo se veía nuevo. Mi dinero había pagado por todo eso. Me quedé parada en la esquina, observando mi dinero convertido en lujos para mi hija. Viendo cómo ella vivía cómodamente mientras yo supuestamente no tenía de qué vivir. Viendo cómo había usado mi dolor y mi vulnerabilidad para robarme. Pero ya no me sentía vulnerable. Ya no me sentía indefensa. Ahora sabía la verdad. Ahora tenía las herramientas para actuar. Esa noche, en la soledad de mi casa, tomé una decisión. No iba a confrontar a mis hijos todavía. No iba a gritarles ni a reprocharles nada. Iba a esperar. Iba a dejar que siguieran con su plan. Iba a dejar que se sintieran seguros de su victoria. Y cuando llegara el momento de la lectura del testamento, cuando estuvieran completamente convencidos de que habían ganado, ahí iba a ser cuando descubrieran la verdad. Ahí iba a ser cuando entendieran que habían subestimado a la mujer equivocada. Hilario me había dado las armas. El abogado Tadeo me había explicado cómo usarlas. Ahora solo tenía que esperar el momento perfecto para actuar. Mis hijos creían que me conocían. Creían que era una mujer débil y sumisa que iba a aceptar cualquier cosa que ellos decidieran. Creían que podían manipularme para siempre. Pero se habían olvidado de algo muy importante. Se habían olvidado de que yo era más fuerte de lo que parecía. Se habían olvidado de que yo también sabía esperar. Se habían olvidado de que la venganza servida fría es la más dulce de todas. Y yo había aprendido a ser muy paciente. Mientras yo pasaba mis días en silencio, guardando la verdad como un tesoro secreto, mis hijos vivían como si hubieran ganado la lotería. Como si hubieran conseguido todo lo que habían planeado. Como si yo fuera solo un problema resuelto que ya no tenía importancia en sus vidas. Una semana después de mi visita al abogado, Silvana subió una foto a sus redes sociales que me partió el corazón. Era una foto de ella en un restaurante caro, sonriendo con una copa de vino en la mano. El pie de foto decía, celebrando nuevos comienzos. A veces la vida te obliga a tomar decisiones difíciles, pero al final todo vale la pena. Nuevos comienzos. Decisiones difíciles. Como si robarme hubiera sido una decisión difícil que había valido la pena. Como si yo hubiera sido un obstáculo que finalmente había logrado quitar de su camino. Los comentarios de sus amigos me dolieron aún más. Te lo mereces, amiga. Qué bueno que ya te liberaste de la negatividad. Se nota que estás más feliz sin dramas en tu vida. Yo era la negatividad. Yo era el drama.
Su propia madre era el problema del que se había liberado. Seguí viendo sus publicaciones durante las siguientes semanas. Fotos de compras en centros comerciales caros. Fotos de sus hijos con juguetes nuevos, ropa nueva, todo nuevo. Fotos de una vida que se había financiado con mis ahorros, con el dinero que yo había guardado centavo por centavo durante décadas. Raúl también había empezado a vivir de manera diferente. Lo vi un día cuando fui al centro a hacer unas diligencias. Estaba saliendo de una tienda de electrónicos cargando una televisión enorme. Una televisión que costaba más de lo que él ganaba en varios meses. Me vio desde la distancia, pero fingió que no me había reconocido. Siguió cargando su compra como si yo fuera una extraña en la calle. Esa misma semana, Silvana publicó otra foto que me hirió profundamente. Era una foto de ella con sus hijos en un parque de diversiones caro. Todos sonriendo, todos felices, todos disfrutando de un día perfecto en familia. El pie de foto decía: cuando eliminas la toxicidad de tu vida, todo fluye mejor. Mis hijos merecen crecer en un ambiente positivo. Toxicidad. Yo era la toxicidad que había eliminado de su vida. La abuela de esos niños era la persona tóxica de la que había tenido que proteger a su familia. Los mismos niños que yo había cuidado cuando eran bebés. Los mismos niños a los que les había leído cuentos, a los que les había preparado comidas especiales, a los que les había comprado regalos con el poco dinero que tenía. Los mismos niños que ahora estaban disfrutando de juguetes comprados con mis ahorros robados. Pero lo que más me dolió fue una publicación que Silvana hizo en el Día de las Madres. Una foto de ella con una sonrisa radiante, abrazando a sus hijos. El texto decía: Feliz Día de las Madres para todas las mujeres que priorizan el bienestar de sus hijos por encima de todo. Que sepan tomar decisiones valientes cuando es necesario. Que entiendan que a veces amar significa soltar. Amar significa soltar. Según mi hija, haberme robado y abandonado era un acto de amor. Haberme traicionado era una decisión valiente. Haberme quitado todo lo que tenía era priorizar el bienestar de sus hijos. Los comentarios de esa publicación fueron como puñaladas. Sus amigas alabando su fortaleza. Sus amigas diciéndole que era una madre ejemplar. Sus amigas diciéndole que había hecho lo correcto al alejarse de las influencias negativas. Yo leía todo eso desde mi casa, en la soledad de mi cocina, tomando mi té de manzanilla y sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Pero no era una rabia ciega. No era una rabia destructiva. Era una rabia fría, calculada, paciente. Una tarde, mientras caminaba por el mercado para comprar verduras, me encontré con Olga Romero, una vecina que había sido amiga mía durante años. Olga había conocido a mis hijos desde pequeños. Los había visto crecer. Los había querido como si fueran sus propios nietos. Inés, me dijo acercándose con cara de preocupación. ¿Cómo estás, mi querida? Hace mucho que no te veo. Estoy bien, Olga. Solo he estado un poco retirada desde que murió Hilario. Sí, me imagino. Debe ser muy difícil estar sola en esa casa tan grande. ¿Tus hijos te están ayudando? ¿Te están cuidando bien? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Porque Olga preguntaba con cariño genuino. Preguntaba porque realmente le importaba mi bienestar. Porque esperaba que mis hijos estuvieran siendo los hijos amorosos que ella había conocido durante años. Mis hijos están muy ocupados con sus propias vidas, le respondí. Ya sabes cómo es. Cada quien tiene sus responsabilidades. Pero seguramente te visitan, ¿verdad? Seguramente se aseguran de que no te falte nada. No pude mentirle. No pude fingir que todo estaba bien. Olga era una mujer mayor como yo. Olga entendía lo que significaba depender de los hijos. Olga sabía lo importante que era sentirse querida por la familia. No, Olga, no me visitan. De hecho, hace semanas que no sé nada de ellos. Su cara cambió completamente. La preocupación se convirtió en indignación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden dejarte sola después de perder a Hilario? ¿Cómo pueden ser tan desagradecidos? No sé, Olga. Supongo que tienen sus razones. ¿Sus razones? ¿Qué razones pueden tener para abandonar a su madre? Inés, tú criaste a esos niños con todo el amor del mundo. Tú te sacrificaste por ellos durante años.
¿Cómo pueden pagarte así? Las palabras de Olga me confirmaron algo que yo ya sabía, pero que necesitaba escuchar de alguien más. Mis hijos estaban actuando mal. Muy mal. No era normal lo que estaban haciendo. No era aceptable. No era justificable. Inés, continuó Olga. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en llamarme. Yo no tengo mucho, pero lo que tengo lo comparto contigo. No puedo creer que tus propios hijos te hayan abandonado así. Esa noche, de vuelta en mi casa, pensé en la conversación con Olga. Pensé en cómo una vecina mostraba más preocupación por mí que mis propios hijos. Pensé en cómo una extraña estaba dispuesta a ayudarme mientras mi propia familia me había dado la espalda. Pero también pensé en algo más. Pensé en que no era la única que se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Olga había visto inmediatamente que algo estaba mal. Olga había entendido que el comportamiento de mis hijos era inaceptable. Si Olga se había dado cuenta, otras personas también se darían cuenta. Otras personas también verían que Silvana y Raúl estaban siendo unos hijos ingratos. Otras personas también cuestionarían su comportamiento. Y cuando llegara el momento de la verdad, cuando se revelara todo lo que habían hecho, esas mismas personas serían testigos de la justicia. Esa noche, antes de dormir, vi una última publicación de Silvana. Era una foto de ella en su carro nuevo, con lentes de sol caros y una sonrisa de satisfacción. El pie de foto decía: la vida es corta para rodearse de gente que no te aporta nada positivo. A veces hay que ser selectivo con las relaciones que mantienes. Gente que no aporta nada positivo. Relaciones selectivas. Según mi hija, yo era una persona que no aportaba nada positivo a su vida. Yo era una relación que había decidido eliminar. Pero había algo que Silvana no sabía. Había algo que no había calculado en sus planes perfectos. Había algo que iba a cambiar toda su perspectiva muy pronto. Yo también había aprendido a ser selectiva. Yo también había decidido eliminar ciertas relaciones de mi vida. Yo también sabía cortar lazos cuando era necesario. Y muy pronto, ella iba a descubrir exactamente lo que significaba quedarse sin nada. El día de la lectura del testamento llegó como una tormenta que había estado gestándose durante meses. Era un martes por la mañana, 3 meses después de la muerte de Hilario. 3 meses durante los cuales mis hijos habían vivido como reyes con mi dinero robado. 3 meses durante los cuales habían creído que tenían todo bajo control. Me vestí con cuidado esa mañana. Elegí mi vestido azul marino, el que Hilario siempre decía que me hacía ver elegante y fuerte. Me peiné con esmero. Me puse el relicario de mi madre y los aretes de perlas que había heredado de mi abuela. Quería verme digna. Quería verme como la mujer que era, la viuda legítima de Hilario Pérez. Llegué al edificio de abogados 15 minutos antes de la hora acordada. Tadeo Aguilar me había citado a las 10 de la mañana. Había sido muy específico en sus instrucciones. Yo debía llegar primero, antes que mis hijos, para revisar los documentos una última vez. Señora Pérez, me dijo Tadeo cuando entré a su oficina. ¿Está lista para esto? Más que lista, le respondí. He estado esperando este momento durante meses. El abogado repasó conmigo todos los documentos. El testamento real. Las cuentas bancarias. Las propiedades. Las inversiones. Todo lo que Hilario me había dejado. Todo lo que mis hijos creían que era suyo. Recuerde, me dijo Tadeo. Ellos van a llegar convencidos de que van a heredar todo. Van a llegar preparados para dividirse su patrimonio. Van a tener una sorpresa muy desagradable. Lo sé, le respondí. Y estoy preparada para sus reacciones. A las 10 en punto, escuchamos voces en el pasillo. Silvana y Raúl habían llegado. Los escuché hablando con la secretaria, preguntando por la oficina del abogado Aguilar. Sus voces sonaban alegres, confiadas, victoriosas. Están aquí, me dijo Tadeo. ¿Quiere que la llame cuando sea el momento? No, le respondí. Quiero estar presente desde el principio. Quiero escuchar todo lo que van a decir. El abogado asintió y le pidió a su secretaria que hiciera pasar a mis hijos. Cuando la puerta se abrió y ellos entraron, sus caras cambiaron completamente. No esperaban verme ahí. No esperaban que yo estuviera presente en la lectura del testamento.
¿Qué hace ella aquí?, preguntó Silvana con tono molesto. Ya le dijimos que esto no la concernía. Buenos días, les dijo Tadeo con voz profesional. Por favor, tomen asiento. Vamos a proceder con la lectura del testamento de don Hilario Pérez. Silvana y Raúl se sentaron en las sillas frente al escritorio. Yo me quedé de pie, junto a la ventana, observándolos, estudiando sus caras, memorizando este momento. Antes de comenzar, continuó el abogado, debo aclarar que la señora Inés Pérez tiene todo el derecho de estar presente. De hecho, es la persona más interesada en esta lectura. No entendemos por qué, dijo Raúl. Papá ya nos explicó que todo iba a ser para nosotros, que mamá no tenía que preocuparse por estas cosas. Tadeo abrió la carpeta y sacó el testamento. El testamento real. El que Hilario había firmado sin que ellos lo supieran. Voy a leer las disposiciones testamentarias de don Hilario Pérez, anunció. Yo, Hilario Pérez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y revoco todos los anteriores. Silvana y Raúl sonrieron. Estaban esperando escuchar sus nombres. Estaban esperando la confirmación de que todo lo que habían planeado había funcionado. Nombro como única y universal heredera de todos mis bienes a mi esposa, doña Inés Pérez. A ella le dejo la casa donde hemos vivido durante tantos años, todas mis cuentas bancarias, todas mis inversiones, todas mis propiedades, y todos los bienes que poseo al momento de mi muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Silvana y Raúl se quedaron completamente inmóviles, como si no hubieran entendido las palabras que acababan de escuchar. Espere, dijo Silvana con voz temblorosa. Tiene que haber un error. Papá nos dijo que todo iba a ser para nosotros. Nos mostró los documentos. Nosotros firmamos los papeles. Los papeles que ustedes firmaron, explicó Tadeo con calma, les daban acceso a ciertas cuentas bancarias. Cuentas que contenían una pequeña parte del patrimonio de su padre. Pero el grueso de sus bienes está en otras cuentas, en otras inversiones, en otras propiedades que ustedes desconocían. Eso es imposible, gritó Raúl levantándose de su silla. Papá no tenía más dinero. Nosotros revisamos todo. Nosotros sabíamos exactamente qué tenía. Se equivocan, respondió el abogado. Su padre era mucho más astuto de lo que ustedes pensaban. Y mucho más previsor. Tadeo comenzó a leer la lista completa de bienes. Casa por casa. Cuenta por cuenta. Inversión por inversión. Con cada ítem que leía, las caras de mis hijos se ponían más pálidas. Con cada cifra que mencionaba, sus ojos se abrían más grandes. La casa de la calle Reforma número 234. La casa de la Colonia del Valle. El departamento en la zona rosa. Las acciones en la empresa constructora Salinas. Las acciones en la empresa de transportes Romero. La cuenta bancaria número 4567890 con un saldo de 800,000 pesos. La cuenta bancaria número 7890123 con un saldo de 1.200.000 pesos. Siguió leyendo durante 10 minutos. 10 minutos durante los cuales mis hijos escucharon cómo se desvanecía todo lo que habían planeado. 10 minutos durante los cuales entendieron que habían subestimado completamente a su padre. El patrimonio total, concluyó Tadeo, asciende a aproximadamente 8 millones de pesos. Todo a nombre de la señora Inés Pérez. Silvana se puso de pie de un salto. Su cara estaba roja de furia. Esto no puede ser legal. Nosotros somos sus hijos. Tenemos derecho a la herencia. En México, le explicó el abogado con paciencia, una persona puede dejar sus bienes a quien desee. Su padre eligió dejarle todo a su esposa. Es completamente legal. Pero ella nos robó, gritó Raúl. Ella convenció a papá de que cambiara el testamento. Ella se aprovechó de que él estaba enfermo. Por primera vez en toda la reunión, yo hablé. Mi voz sonó tranquila, firme, sin un temblor. No, Raúl. Los que se aprovecharon de que su padre estaba enfermo fueron ustedes. Los que lo engañaron para que firmara documentos fueron ustedes. Los que me robaron mis ahorros fueron ustedes. Tú no tienes derecho a nada, me gritó Silvana. Tú no trabajaste para conseguir ese dinero. Tú solo eras ama de casa.
Yo fui la esposa de su padre durante 45 años, le respondí. Yo cuidé de esta familia cuando ustedes eran niños. Yo me sacrifiqué para que ustedes pudieran estudiar. Yo tengo más derecho a esa herencia que ustedes. Tadeo intervino antes de que la discusión se saliera de control. La decisión ya está tomada, dijo con autoridad. El testamento es válido y será ejecutado tal como don Hilario lo dispuso. Señora Pérez, en los próximos días procederemos a transferir todos los bienes a su nombre. Silvana y Raúl me miraron con un odio que me heló la sangre. Pero ya no me importaba. Ya no me dolía. Habían mostrado su verdadera cara durante meses. Ahora era mi turno de mostrar la mía. Espero que hayan disfrutado gastando mis ahorros, les dije mientras me dirigía hacia la puerta. Porque es lo último que van a recibir de mí. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Por primera vez en meses, me sentía completa. Me sentía justa. Me sentía vengada. Mis hijos habían creído que podían jugar conmigo. Habían creído que podían robarme y traicionarme sin consecuencias. Se habían equivocado. Completamente. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron los más satisfactorios de mi vida en mucho tiempo. No porque disfrutara el sufrimiento de mis hijos, sino porque finalmente la justicia había llegado. Finalmente la verdad había salido a la luz. Finalmente yo había recuperado el control de mi propia vida. El primer indicio de que mis hijos estaban entrando en pánico llegó esa misma tarde. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero Silvana. Después Raúl. Una llamada tras otra. Mensaje tras mensaje. Pero yo no contesté ninguno. No tenía nada que hablar con ellos. Ya habíamos hablado suficiente en el despacho del abogado. Al día siguiente, Silvana apareció en mi puerta. Su cara se veía demacrada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Sus ojos estaban rojos, probablemente de tanto llorar. Pero yo ya no sentía lástima por ella. Ya no sentía el instinto maternal de protegerla y consolarla. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, le respondí. Por favor, mamá, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Silvana. Todo está muy claro. Pero ella insistió. Se quedó parada en mi puerta durante casi una hora, rogándome que la dejara entrar. Gritando que todo había sido un malentendido. Jurando que nunca había querido lastimarme. Prometiendo que me devolvería el dinero que se había llevado. ¿Qué dinero?, le pregunté desde la ventana. Tú me dijiste que ese dinero se había gastado en los tratamientos médicos de tu padre. Tú me dijiste que no quedaba nada. Mamá, yo solo quería proteger el dinero. Solo quería asegurarme de que estuviera seguro. ¿Protegiéndolo en tu casa nueva? ¿Protegiéndolo en tu carro nuevo? ¿Protegiéndolo en todas esas compras que has estado haciendo? Silvana se quedó callada. No tenía respuesta para eso. No tenía manera de explicar por qué había gastado mis ahorros en lujos para ella mientras me decía que yo no tenía dinero para vivir. Mamá, por favor. Somos familia. Tenemos que resolver esto en familia. Familia. Repetí. ¿Dónde estaba esa familia cuando me excluyeron de la lectura del testamento? ¿Dónde estaba esa familia cuando me dijeron que era egoísta y tóxica? ¿Dónde estaba esa familia cuando decidieron robarme mis ahorros? Finalmente se fue. Pero no antes de gritarme que esto no se iba a quedar así. Que iba a pelear la herencia. Que iba a demostrar que yo había manipulado a su padre. Que no me iba a salir con la mía. 2 días después, recibí una llamada del abogado Tadeo. Señora Pérez, me dijo. Sus hijos han contratado un abogado. Van a tratar de impugnar el testamento. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero no tienen ninguna base legal. El testamento está perfectamente redactado. Su esposo estaba en plenas facultades mentales cuando lo firmó. Tengo todos los documentos que lo comprueban. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Déjelos que gasten su dinero en abogados. Al final van a perder de todas formas. Efectivamente, durante las siguientes semanas, Silvana y Raúl gastaron una fortuna en honorarios legales. Contrataron al abogado más caro que pudieron encontrar.
Presentaron toda clase de recursos. Alegaron que Hilario no estaba en sus cabales. Alegaron que yo lo había manipulado. Alegaron que el testamento era fraudulento. Pero no pudieron probar nada. Porque no había nada que probar. Hilario había estado perfectamente lúcido cuando cambió su testamento. Había ido al abogado por su propia voluntad. Había tomado la decisión él solo, sin que nadie lo presionara. Mientras ellos gastaban dinero que no tenían en una batalla legal que no podían ganar, yo comencé a poner en orden mi nueva vida. Tadeo me ayudó a transferir todas las cuentas bancarias a mi nombre. Me explicó cómo funcionaban las inversiones que Hilario había hecho. Me mostró las propiedades que ahora eran mías. Una de esas propiedades me llamó especialmente la atención. Era una casa pequeña pero bonita en un barrio tranquilo de la ciudad. Una casa que Hilario había comprado años atrás como inversión, pero que nunca había mencionado. Una casa que sería perfecta para una mujer mayor que quería vivir en paz. Decidí mudarme ahí. No porque tuviera que dejar mi casa actual, sino porque quería empezar de nuevo. Quería vivir en un lugar donde no hubiera recuerdos dolorosos. Donde no tuviera que ver todos los días los lugares donde mis hijos me habían traicionado. El día que me mudé, Olga Romero vino a ayudarme. También vinieron otras vecinas que se habían enterado de lo que había pasado. Mujeres que entendían lo que yo había vivido. Mujeres que sabían lo que significaba ser traicionada por los propios hijos. Inés, me dijo Olga mientras empacábamos mis cosas. Me da mucho gusto ver que finalmente tienes lo que te mereces. Esos hijos tuyos se portaron muy mal contigo. Sí, le respondí. Pero ya no es mi problema. Ya no vas a volver a hablar con ellos. No lo sé, Olga. Tal vez algún día. Cuando entiendan realmente lo que hicieron. Cuando vengan a pedirme perdón de verdad. Pero mientras sigan creyendo que yo soy la mala de esta historia, no tenemos nada de qué hablar. Esa misma semana, me enteré de que Silvana había tenido que vender su carro nuevo. Los gastos legales la habían dejado sin dinero. También me enteré de que Raúl había tenido que regresar la televisión cara que había comprado. Que había tenido que pedir prestado dinero para pagar la renta. Se habían gastado mis ahorros robados en pocas semanas. Y ahora que sabían que no iban a heredar nada, se habían quedado sin recursos. Se habían quedado exactamente en la posición en la que habían querido dejarme a mí, sin dinero, sin opciones, sin futuro. Pero yo no sentía lástima por ellos. Habían tomado sus decisiones. Habían elegido la traición sobre la lealtad. Habían elegido la codicia sobre el amor. Ahora tenían que vivir con las consecuencias. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín de mi nueva casa, vi un carro que se detuvo frente a mi puerta. Era Raúl. Se veía demacrado, cansado, derrotado. Se bajó del carro y caminó lentamente hacia mi puerta. Yo seguí regando mis plantas. Seguí cuidando mi jardín. Como si él no estuviera ahí. Mamá, me gritó desde la reja. Por favor, habla conmigo. No le respondí. Mamá, necesito tu ayuda. No tengo dinero. No tengo trabajo. No sé qué hacer. Seguí regando mis plantas. Mamá, soy tu hijo. No puedes dejarme así. Finalmente lo miré. Lo miré con la misma frialdad con la que él me había mirado cuando me robó mis ahorros. ¿Ahora soy tu mamá?, le pregunté. ¿Ahora soy tu familia? ¿Qué pasó con que yo era egoísta? ¿Qué pasó con que yo era tóxica? ¿Qué pasó con que era mejor eliminarme de sus vidas? Raúl comenzó a llorar. Pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. Lágrimas porque había perdido el dinero, no porque hubiera entendido lo que me había hecho. Lo siento, mamá. Me equivoqué. No te equivocaste, Raúl. Elegiste. Y ahora tienes que vivir con tu elección. Se fue sin decir nada más. Y yo volví a mis plantas. A mi jardín. A mi nueva vida. Una vida donde yo decidía quién merecía mi amor. Una vida donde yo controlaba mi propio destino. Una vida donde ya nadie podía traicionarme. Porque ya no tenía nada que perder. Y nada que demostrar. 6 meses después de la lectura del testamento, mi vida había encontrado una paz que no había sentido en años. Mi nueva casa era pequeña pero perfecta.
Tenía un jardín donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Tenía una cocina soleada donde preparaba mi té todas las tardes. Tenía un silencio que ya no me dolía, sino que me consolaba. Las mañanas eran mías. Me levantaba temprano, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas blancas de mi dormitorio. Preparaba mi café, salía al jardín, regaba mis plantas. Cada flor que crecía era una pequeña victoria. Cada tomate que maduraba era una prueba de que yo podía crear vida, belleza, esperanza, sin depender de nadie más. Olga Romero se había convertido en mi mejor amiga. Venía a visitarme todas las semanas, y yo la visitaba a ella. Tomábamos té, hablábamos de nuestros nietos, de nuestros recuerdos, de nuestros planes. Ella nunca me preguntaba por Silvana y Raúl, pero yo sabía que se preguntaba qué había pasado con ellos. La verdad era que no sabía mucho. De vez en cuando me llegaban noticias a través de conocidos mutuos. Silvana había tenido que mudarse a una casa más pequeña. Raúl había conseguido trabajo en una fábrica, ganando mucho menos de lo que ganaba antes. Ambos seguían luchando legalmente contra el testamento, pero ya habían perdido en primera instancia. Sus abogados les habían dicho que era muy poco probable que ganaran en apelación. No sentía satisfacción al escuchar esas noticias. Tampoco sentía lástima. Simplemente las recibía como información sobre dos personas que habían formado parte de mi vida, pero que ya no estaban en ella. Una tarde de diciembre, mientras preparaba mi cena en la cocina, escuché que alguien tocaba a mi puerta. Era un toque suave, tímido, muy diferente a los golpes desesperados que había escuchado meses atrás. Cuando abrí, vi a una niña de unos 8 años parada en mi puerta. Era Sofía, la hija de Silvana. Mi nieta. La niña a la que había cuidado cuando era bebé, a la que le había leído cuentos, a la que le había enseñado a hacer galletas. «Abuela», me dijo con voz pequeña, «¿te acuerdas de mí?». Mi corazón se detuvo. Por supuesto que me acordaba de ella. Me acordaba de cada risa, de cada abrazo, de cada momento que habíamos compartido antes de que todo se volviera complicado. Por supuesto que me acuerdo, mi amor. ¿Qué haces aquí? Mamá no sabe que vine. Pero yo quería verte. Te extraño mucho. Miré hacia la calle y vi a Silvana esperando en el carro. Estaba llorando. Pude ver sus lágrimas incluso desde la distancia. ¿Tu mamá sabe dónde vives ahora? Sí. Preguntó a unas señoras del barrio anterior. Me dijo que no podía venir a verte, pero yo le dije que quería hacerlo. Que quería decirte que te extraño. Invité a Sofía a pasar. Le preparé un vaso de leche con galletas que había hecho esa mañana. Nos sentamos en mi sala pequeña pero acogedora, y ella me contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus dibujos. Abuela, me dijo después de un rato, ¿por qué mamá dice que no puedo verte más? La pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años lo que había pasado entre su madre y yo? ¿Cómo hacerle entender que los adultos a veces toman decisiones que lastiman a todos? A veces los adultos tenemos peleas, mi amor. Y cuando nos peleamos, decidimos no hablar más. Pero tú me quieres. Te amo más que a nada en el mundo, le respondí. Y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado con su madre, mi amor por esa niña seguía intacto. Y yo puedo venir a verte a veces. Eso no depende de mí, mi amor. Depende de tu mamá. Después de una hora, Sofía tuvo que irse. La acompañé hasta la puerta y vi a Silvana bajarse del carro. Se acercó lentamente, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, me dijo cuando llegó a mi puerta. Perdóname. Fueron las primeras palabras sinceras que había escuchado de ella en meses. No era un perdón interesado, como los anteriores. No era un perdón calculado para conseguir algo. Era un perdón real, doloroso, desesperado. Perdóname por todo lo que te hice. Perdóname por robarte. Perdóname por tratarte mal. Perdóname por ser tan idiota. La miré sin decir nada. Esperando. Queriendo escuchar más. He perdido todo, mamá. El dinero, la casa bonita, la vida cómoda. Pero lo peor es que perdí a mi mamá. Y Sofía pregunta por ti todos los días. Y yo no sé qué decirle. Y Raúl. Raúl sigue enojado.
Sigue diciendo que todo es culpa tuya. Sigue creyendo que le robaste su herencia. Pero yo ya entendí la verdad. Yo ya entendí que papá tenía razón. Que nosotros éramos el problema. Sofía se acercó a mí y me abrazó las piernas. Abuela, ¿puedo venir a verte el domingo? Miré a Silvana. Sus ojos me suplicaban. Sus ojos me pedían una oportunidad. Una oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido. Puede venir cuando quiera, le respondí. Siempre y cuando tú la traigas. Siempre y cuando entiendas que las cosas han cambiado. Entiendo, me dijo. Entiendo que ya no soy la hija que era antes. Entiendo que tengo que ganarme tu confianza otra vez. Entiendo que tal vez nunca me perdones completamente. No se trata de perdonar o no perdonar, Silvana. Se trata de respeto. Durante meses me trataste como si fuera menos que nada. Me robaste, me mentiste, me humillaste. Si quieres volver a mi vida, tiene que ser bajo mis términos. ¿Cuáles son tus términos? Que nunca vuelvas a mentirme. Que nunca vuelvas a faltarme el respeto. Que entiendas que yo soy dueña de mi propia vida y de mis propias decisiones. Y que si vuelves a traicionarme, esta puerta se va a cerrar para siempre. Silvana asintió con la cabeza. Sabía que estaba siendo generosa. Sabía que muchas madres en mi situación no darían ni siquiera esa oportunidad. ¿Y Raúl? Raúl puede venir cuando esté listo para pedir perdón de verdad. Cuando entienda lo que hizo. Cuando deje de culparme por sus propios errores. Esa tarde, después de que se fueron, me senté en mi jardín con una taza de té de manzanilla. El sol se estaba poniendo, y mis plantas se veían hermosas en la luz dorada del atardecer. Pensé en todo lo que había pasado. En todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Había perdido la ilusión de tener una familia perfecta. Había perdido la confianza ciega en mis hijos. Había perdido la ingenuidad que me había acompañado durante tantos años. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado mi dignidad. Había ganado mi independencia. Había ganado la certeza de que podía cuidar de mí misma. Había ganado la paz de saber que ya no dependía de la aprobación de nadie más. Hilario había tenido razón. Me había protegido incluso después de muerto. Me había dado las herramientas para defenderme. Me había dado la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando nadie más me definía. Regué mis plantas una última vez antes de que oscureciera completamente. Cada gota de agua era una promesa. Una promesa de que seguiría creciendo. Una promesa de que seguiría floreciendo. Una promesa de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos de lo que valía. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave, y me preparé para otra noche de sueño tranquilo. Ya no tenía miedo del futuro. Ya no tenía miedo de la soledad. Ya no tenía miedo de nada. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida, que el respeto se gana, que la dignidad se conserva, y que el amor verdadero nunca viene acompañado de humillación. Cerré los ojos esa noche sabiendo que había ganado la batalla más importante de todas. La batalla por mi propia alma.